Más de 25.000 entradas se vendieron en la primera jornada exclusivamente para socios de cara al partido clásico, lo que nos lleva a pensar y a confirmar lo que decíamos ayer. Se van a agotar las entradas de cara a lo que será el partido del próximo día domingo. Apuntes para este encuentro que ya, como es sabido y como se había adelantado aquí en Sport, tendrá como árbitro central, árbitro principal al maragato Esteban Ostojic, a quien recibimos con mucho gusto y le agradecemos que esté esta mañana aquí en Sport. Esteban, muy buenos días, ¿cómo está todo? Hola, bueno, muy buen día para ustedes también. Un saludo para ti, Eduardo, Rodrigo, Diego por ahí y todo el equipo. Así que bueno, a la orden y bueno, acá disfrutando con tal designación. Con lo que encierra, ¿no?, este tipo de designaciones, ¿no?, que siempre estamos todos expectantes y que, bueno, aparece el llamado para ver cómo se va preparando un partido de estas características, que para vos va a ser el quinto, ¿no?, partido clásico. Sí, correcto, el quinto, el cuarto oficial. Y el tercero de los últimos 5. El tercero, sí, a ver, hice el de la final intermedio y el del torneo de apertura, así que sí, sería el tercero de los últimos 4. Sí, de los últimos 4. Claro. Correcto. Esto marca cosas, ¿no? Que supongo además de orgullo y responsabilidad, en este caso para vos. Sí, no es algo que se dé comúnmente, pero bueno, uno se prepara y trabaja para, bueno, primero tener continuidad a nivel local, a nivel internacional también, y bueno, siempre nos gusta estar en los partidos que se definen, torneos como es este caso, entradas a Copa, partidos definitorios por el descenso, siempre nos gusta estar en esta clase de definición, pero la preparación obviamente debe ser antes, desde el principio de año, trazarse objetivos. Y bueno, llega esta designación y bueno, asumir el nuevo desafío con mucha responsabilidad, pero también con mucho disfrute desde que llegó la designación hoy. Claro, sí, sin duda. Ahora decías disfrutarlo, lo que representa, pero también lo que decías de la responsabilidad, porque como es sabido, bueno, el tema arbitral está siendo cuestionado, tiene cuestionamientos duros, complejos. ¿Cómo se convive con todo eso? Y bueno, Eduardo, vos hace más años que estás en este ambiente y sabés que la crítica siempre existió a la tarea arbitral, como también en otros actores, pero bueno, a veces con nuestra tarea, lo que me compete. Así que bueno, con mucha naturalidad, desde juveniles yo veía que también se criticaba a veces a diferentes colegas, a diferentes árbitros, y bueno, hoy me llegó el momento a mí, desde hace varios años en Primera División, así que bueno, siempre que la crítica, que a veces es negativa y a veces positiva, tomarlo con naturalidad, aprender, siempre que sea con respeto, siempre uno debe ser tolerante también con respecto a eso. Y la verdad, los años a veces te dan también un aplomo y tomarlo de diferentes maneras y enfocarse en lo que uno puede hacer. Yo trato de enfocarme en tratar de minimizar mis errores, de tratar de mejorar partido a partido, y eso es lo que me enfoco diariamente. Esteban, muchas veces nos quejamos en el fútbol uruguayo como que a los partidos le falta un poco de continuidad, ¿no? Y vos sos de los árbitros que le gusta hablar mucho con el futbolista. ¿Sentís que a veces hablás demasiado o es una forma de arbitrar, una forma de dirigirte y sentís que es la mejor manera? Y sí, Diego, a ver, yo miro los partidos, como ya lo he dicho en otras notas, te doy la razón en ese sentido, pero he tratado de mejorar. Los últimos partidos, los últimos años, partido a partido trato de mejorar. La premisa de todo árbitro es, obviamente, mantener el control del juego, y cada uno tiene su estilo, su esencia. La premisa es esa, darle normalidad a un partido de fútbol, que el partido es normal y continuo, muchísimo mejor. Y ahí es donde hay varios aspectos, y uno de esos es obviamente la prevención del árbitro, la comunicación del árbitro con jugadores, que noto que a veces es un poco excesiva por mi parte, pero he tratado de mejorarlo, he tratado de llevarlo a cabo partido a partido. Ayer estuve mirando el último partido que hice, que fue entre Liverpool y Wanderers, y creo que hubo de tiempo efectivo mucho más jugado que otros partidos anteriores, pero eso depende a veces de lo que propongan los protagonistas, claro, los jugadores. Si ellos quieren jugar, el árbitro debe adaptarse a eso,
Pero bueno, si a veces se da un partido más friccionado y es necesario tomarse el tiempo, bajar un poco las revoluciones para mantener ese control que te decía anteriormente, bueno, si es necesario se va a hacer. Eso depende de lo que propongan los protagonistas, Diego. Esteban, ¿qué tiempo te lleva para tomarle la temperatura al partido y para ver cuál es la postura de los jugadores, precisamente para saber cómo encarar? Si para hablar más, para hablar menos, para tarjetear más o para tarjetear menos. Y bueno, eso se va dando, no hay una receta. A ver, yo ya yo entro a calentar a la cancha y bueno, me enfoco en mi calentamiento, ya miro a los protagonistas también, a los jugadores, cómo está el entorno, a la hora de entrar al terreno de juego, hay que mirar a los ojos a los jugadores para ver qué proponen ellos, y bueno, después que pitamos, en minuto 1, bueno, ver estrategias de los equipos. El árbitro debe estar preparado para diferentes escenarios, obviamente después de tener las alineaciones y características de los jugadores. Bueno, acá ya le hemos arbitrado a todos y bueno, uno ya, bueno, se paran con esta línea en el fondo, con tantos atacantes, bueno, ya te da cierta idea de lo que propongan ellos. Y después, bueno, adaptarnos, porque a veces una jugada del primer minuto cambia estrategias de equipo y ahí es donde está la adaptabilidad del árbitro, hoy por hoy, de tener buena lectura y bueno, a ver qué quieren ellos. El control de emociones de los jugadores es fundamental para mí también y bueno, ahí me parece que está la inteligencia de prevenir diferentes escenarios que se puedan dar y bueno, el domingo no será la excepción. Esteban, buen día, antes que nada. Rodrigo, ¿todo bien? Bien. Bueno, en lo previo a cada partido de este tipo, generalmente los árbitros suelen suelen juntarse el día anterior. ¿Va a ser la ocasión en esta oportunidad? Sí, no será la excepción, por suerte. Ojalá se pudiera para todos los fines de semana, pero bueno, a veces no da, pero esta iniciativa que tiene el colegio, obviamente acompañado con la Asociación Uruguaya de Fútbol, es sumamente positivo, así que el sábado de tarde, primero, trabajar esta semana con normalidad y naturalidad como cada semana, y el sábado, sí, nos juntaremos hasta la hora del partido, que iremos juntos al estadio y siempre es positivo el estar horas previas al partido, por más que hables del partido o no hables, o viendo un partido de fútbol por televisión o cenando juntos, siempre hay detalles que hacen que sirven para el trabajo de equipo, para el gran objetivo que es el domingo a las 3 de la tarde. Y en este tipo de oportunidades, cuando concentrás con tus compañeros y cuando se juntan para preparar el partido, ¿cómo se prepara? ¿Qué hablan? ¿Por dónde le buscan la vuelta también para obviamente tener una buena labor? Y bueno, después la cancha manda, pero ¿por dónde pasa obviamente la sensación previa? Bueno, la sensación previa es lo que yo le decía antes, la preparación viene desde el principio de año para llegar a esta designación. Después, bueno, planificar diferentes escenarios. Me parece que cada partido hoy en Uruguay venimos trabajando, se ha mejorado muchísimo esa planificación de partidos. Hay mucha información también que tal vez antes no teníamos y hoy agarrás el teléfono, mirás la televisión y tenés mucha info con respecto a los equipos, y eso para nosotros es fundamental. Quién juega, qué alternativas tienen en las bancas, qué jugadores están disponibles, quiénes no. Eso es fundamental para nosotros, pero después, como tú dijiste, la cancha habla, los jugadores son los protagonistas y uno trata de adaptarse a lo que ellos propongan. Y bueno, después diferentes escenarios. Un gol, como te decía anteriormente, cambia estrategias de equipos y nosotros tenemos que estar atentos y que nada nos caiga de sorpresa. Pero bueno, dentro de lo posible también disfrutar esta previa, esta planificación. No todos los días se da una designación a una final, a un partido con los dos equipos más populares de nuestro país. Es algo precioso y que lo cual estoy realmente sumamente muy contento y bueno, y así lo vivo. Recién hablabas, Esteban, de lo que representa, ¿no? Las designaciones, para un árbitro que siempre están ahí en el ojo de la tormenta y los cuestionamientos, y que ustedes tienen que tener esa capacidad de una suerte de coraza para salir a controlar estos partidos y arbitrarlos de la mejor manera. En tu caso particular,
Sí. El tener ya antecedentes familiares en el tema arbitral, ¿sentís que te ha ayudado en tu carrera? Sí, sí, el haber jugado a mí particularmente me Ajá. ha servido mucho. Yo jugué aquí en la Liga de San José, en el Club Atlético Universal, en la Sí. selección de San José, un par de torneos del interior, y sí, a mí me ha servido mucho el vestuario, el estar en el campo de juego, y hoy como árbitro en otro rol, trato de hacer lo que hicieron algunos árbitros conmigo, o lo que me hubiera gustado que los árbitros me dijeran o no me dijeran, porque a veces el jugador necesita una comunicación o necesita un silencio. Entender los momentos de cada protagonista es fundamental para el árbitro, tener esa buena lectura. Y bueno, y como tú dices, el antecedente de tener a un gran profesional como mi padre en todos estos años, Ujú. siempre fue un máster en mi casa, por más que también el otro día estuve casualmente con Ernesto Filippi y Carlos Velázquez, que fueron mis grandes profesores Claro. en el año 2012, 2003, y bueno, fue un poco revivir aquellos años que fueron los dos que me hicieron respetar y querer esta profesión, porque en mi caso yo no nací diciendo quiero ser árbitro, yo amo el fútbol y sentía ganas de jugar al fútbol. Claro. Y bueno, esta carrera de a poco me fue enamorando y hoy por hoy sí, te digo que amo lo que hago y me encanta. Pero tener a mi padre con ese consejo previo, el no bajar los brazos ante una mala jornada, ante a veces con momentos complicados de lesión, es duro para un deportista no estar disponible, pasás por momentos duros y bueno, tener esa enseñanza en casa, esa palabra de motivación, de seguir luchando por los sueños, por alcanzar diferentes objetivos, ha sido sin duda un gran aliado para mi carrera y hoy trato con 43 años de transmitir todo lo que me enseñó mi padre, Ernesto en su caso, y grandes colegas que tuve a lo largo de esta carrera, que hoy algunos están en rodaje aún, pero otros se han retirado. Bueno, trato de transmitir a las nuevas generaciones esos grandes consejos que me dieron, pero siempre respetar la profesión y bueno, no bajar los brazos en momentos complicados. Esteban, hace unos días atrás en el Polideportivo, Marcelo de León, director de arbitrajes, decía que uno de los aspectos que también tienen que corregir los árbitros es la posibilidad de tener el simulador VAR para poder entrenar en la semana. ¿En qué sentís que, ya con un buen tiempo dirigiendo con VAR en el fútbol uruguayo, en qué sentís que todavía estamos flojos o debemos mejorar en ese sentido? Sí, yo soy partidario que, bueno, ustedes también hace muchos años que están dentro de este ambiente de fútbol y en el tema referil. Yo hace 23 años y desde hace 23 a esta época se ha mejorado muchísimo. Hoy contamos con un equipo de profesores espectaculares, entrenamos en el complejo de la Mutual con canchas muy buenas, una sala de musculación, nuestros fisios, un cuerpo de psicólogos, nutricionista, que antes no lo teníamos y se ha mejorado muchísimo en ese aspecto. Yo trato de siempre ver lo que venimos haciendo bien a lo que falta. ¿Qué falta? Claro que sí. En toda profesión uno quiere seguir mejorando, quiere seguir perfeccionándose y doy fe que tanto el colegio como el AUS hacen lo imposible para que nuestras mejoras se vean diariamente. El próximo domingo 13 hay un curso RAP en el cual estaremos una semana los árbitros preparando la segunda mitad de año con una pretemporada, con mucho trabajo en cancha con jugadores, con simuladores VAR, que lo ideal sería cada semana tenerlos, sí, claro, trabajar en cancha con jugadores, claro, pero bueno, a veces hay motivos que escapan un poco de nosotros que lamentablemente no se ha podido hacer, pero reitero, se ha mejorado muchísimo, que cada año y cada vez que nos vemos en estas devoluciones que tenemos mensualmente en el colegio de árbitro, ¿hay aspectos a mejorar? Claro que sí, pero siempre me parece que quedémonos con lo positivo y con lo que ha mejorado nuestras formas de trabajar, nuestras formas de preparación, pero bueno, siempre queremos un poquito más y creo que vamos en camino a eso.
El hecho de que el clásico se juegue en el Estadio Centenario, hablando con Sí. quienes manejan el arbitraje, nos ha manejado siempre que el Estadio Centenario es el mejor lugar donde funciona el VAR por el calibrado del mismo y un montón de cosas, altura de cámara, bueno, todos los detalles que sabés. Eso nos lleva a pensar que seguramente los tiempos a la hora de una revisión de una posición adelantada el próximo domingo se van a optimizar y no van a ser tan largos como en algunas situaciones ha ocurrido? Bueno, a veces las jugadas se dan, eso depende de la posición de los jugadores también. A veces hay partes del cuerpo del jugador que se tiene que medir, que a veces están tapados por otro. Eso no te lo puedo decir hoy. Uh-huh. Que creo que se va a optimizar el tiempo, que va a ser más rápido, porque la calibración, a veces en canchas chicas, demoramos con eso, no con el trazado de línea, sino con la calibración de las canchas. A veces se puede hacer un poco más rápido, a veces no, y depende de la jugada, que se vea también el punto de partida del balón. Bueno, hay varios aspectos que en la cabina VAR a veces se pierden algunos segundos de más o minutos de más con respecto a eso. Uh-huh. Que sí, la altura de las cámaras da una posibilidad de calibración mucho más rápida que en otras canchas chicas, sí. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que sí, que el tiempo efectivo sea más, que el tiempo que se pierda, digo, sea obviamente recuperado al finalizar los 90 minutos o el tiempo suplementario. ¿Qué tema ese, Lo que Esteban, queremos- ¿Qué Sí, tema, claro qué que tema sí, ese claro que tocaste? sí. El tema de recuperación del tiempo. Recuperar el tiempo, sí, cada vez los profes a nivel de Uruguay, a nivel de Conmebol y FIFA, tratamos que, bueno, que el tiempo efectivo, lo que hablamos al principio, sea lo más justo posible. Yo sea lo más vi justo solamente, posible. te soy sincero, Esteban, Sí. y esto no se trata de una crítica ni mucho menos. Yo lo vi solamente en el Campeonato del Mundo que sucedió eso. O sea, que el tiempo perdido realmente en los partidos, porque incluso había una recomendación de FIFA, corregime si Sí. no es así, de que el tiempo perdido realmente se recuperaba. Veíamos en la gran mayoría de los partidos donde se adicionaban, no sé, 9, 10 minutos de adición. Y acá en el fútbol uruguayo, vos llegás a adicionar 9 minutos y te hacen un escándalo. Bueno, a veces se han adicionado. Pocas veces. Pero pocas veces, sí, pocas veces, pero bueno, también hay, bueno, un poco de sentido común. A ver, no sé, uno trata de ser lo más justo posible. Pero bueno, a veces hay recomendaciones, como tú dices, en el Campeonato del Mundo, de controlar hasta lo que se pierde en los saques de meta, en los saques de banda, en las faltas, en este tiempo perdido a veces por nosotros, cuando dialogamos con capitanes, con esta zona de capitanes o con jugadores. Pero bueno, a veces hay que adaptarnos también a la idiosincrasia de nuestro fútbol, de nuestra zona de Sudamérica, que bueno, es una pasión y tratamos de ser lo más justo posible, que muchas veces somos injustos, bueno, a veces sí, tratamos de no serlo con el tiempo perdido, que el televidente, el espectador que va al estadio se lo merece cuanto más tiempo tenga, pero bueno, uno trata de hacer lo mejor realmente. Y con respecto al tiempo de las revisiones, que me quedó un poquito colgado de la pregunta anterior, nuestra premisa es tomar buenas decisiones. Si es rápido y bien, mucho mejor, pero a veces se demora un poco más y nuestro gran objetivo es que la decisión sea justa y buena. Si se tiene que demorar, y bueno, lamentablemente se demora, pero la premisa, te repito, es tomar la mejor decisión. Esteban, cuando se da este tipo de charla, digo, estamos todos de acuerdo acá, creo que la disfrutamos mucho, porque la verdad que también aprendemos y de repente tenemos una visión de determinado arbitraje, lo que sea, y bueno, hablando con ustedes, ampliamos esa visión y comprendemos cosas, aprendemos en definitiva. Recién, digo, hizo referencia a la presencia de Marcelo de León unos días atrás en el Polideportivo, y después se dio la posibilidad de hablar con distintos árbitros. ¿Cómo lo ves eso de... A ver, tengo claro que termina un partido y es muy difícil para un árbitro hablar, pero de repente poder referirse a un encuentro, a algunas decisiones que adoptó, porque repito, a mí siempre me queda la sensación que nos pueden arrojar mucha luz sobre decisiones que a veces capaz no se comprenden y a veces no se comprenden injustamente. Sí, puede ser, Eduardo, puede ser. Eso depende también de cada uno. A ver, yo hace muchos años que estoy en esto y nunca fui muy partidario, y no lo soy hasta el día de hoy, de hablar de jugadas.
eso lo dejo para la interna. No me gusta hacerlo público. A veces me preguntan, ¿y qué puntaje te pones en tal partido o en otro? Eso lo dejo para que lo analicen ustedes, que la gente lo comente, y yo en la interna siempre, a veces he tenido partidos buenos y he tenido partidos de los otros. Eso lo vemos cada uno, y no hay mejor como la autocrítica en tratar de mejorar el partido siguiente y minimizar los errores. Y bueno, yo ya te digo, el ciertas jugadas, a mí no me gusta hacerlo público y lo dejo para la interna y esa corrección, que creo que desconstructuraría muchísimo que el árbitro hable el lunes, el martes, capaz que sí, pero bueno, eso depende de cada uno. También a la hora de comunicarse hay que saber cómo hacerlo, qué decir. Así que, bueno, me parece que no hay mejor devolución que la que hace uno mismo después de tantos años en esto. El verte en los partidos, vos sabés lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, y muchas veces se habla de diferentes jugadas puntuales, pero me parece que el análisis de arbitraje tiene que ir un poco más profundo en ciertas jugadas que no sucedieron nada, pero que podrían haber sucedido, y nuestra posición no era la adecuada, nuestro ángulo de visión no era la adecuada, nuestra interpretación no fue la adecuada, y a veces ustedes no hablan de eso porque no sucedió, pero el árbitro debe mejorar para el partido siguiente, porque de los errores, claro, aprendemos muchísimo, de muchos aciertos también aprendemos, de ver fútbol, de ver partidos de otros colegas, eso se aprende mucho, y bueno, hay que llevarlo a cabo para el fin de semana, y no va a haber un arbitraje sin errores. Tratamos de minimizarlo, tratamos de hacerlo natural, y bueno, y que lo definan los jugadores, que es nuestro gran objetivo. Y yo creo que también, Esteban, con el tiempo, y esto seguramente debe haber sido un aprendizaje para vos, muchas veces elogiábamos al árbitro que estaba arriba de la jugada, ¿no? Y encima de la jugada. Y en muchas oportunidades el hecho de estar tan arriba y tan encima de la jugada te impide tener un ángulo de la situación, y a veces perdés una perspectiva, y tal vez estar tan arriba te impidió ver algo que verdaderamente sucedió. Claro, como vos decís, nuestro trabajo es si tenés cercanía y ángulo de visión, mucho mejor. Pero para interpretar la jugada, que a veces puede haber diferentes interpretaciones, para interpretarla hay que verla. Y el verla es, bueno, adelantarse, buscar un ángulo, a veces 1 metrito, 2 metritos hacia tu izquierda y hacia la derecha, quebrar esa diagonal que históricamente, que hasta el día de hoy se sigue aplicando, pero cada vez es más flexible. Bueno, tener buena lectura, no quedar en línea de los jugadores, porque si quedas en línea, diferentes sujeciones o sajadillas no podés verla, y a veces el no estar cerca y tener buen ángulo te da esa posibilidad de poder ver, poder interpretarla, y ahí está la clave. Las manos hoy por hoy es algo, obviamente, un tópico en el cual es muy discutible hoy, ayer y será mañana. Muchos grises. Claro, cada vez más tratamos de sacar esas jugadas grises y que la jugada es o no es. Está bien, pero ahí la FIFA, Esteban, ahí la FIFA, ¿no? Al igual que en la posición adelantada, con respecto a los penales y el offside, ¿no debería hacer algún ajuste en la regla? A ver, nosotros, yo no me considero la persona idónea para decir un ajuste en la regla, esto y lo otro. Nosotros debemos ajustarnos al reglamento hoy. Sí. Hoy por hoy dice que no todas las manos son sancionables. Hay que entender el juego, hay que saber si esa mano es justificable para el movimiento que realiza el jugador o no. Esto es fútbol, los brazos forman parte del cuerpo del jugador, y hay que tener, hoy hablábamos con una pregunta que me hizo Eduardo, el haber jugado, el haber también mucha experiencia en partidos, te da ese rodaje y esa buena lectura que hay que tener con las manos. Pero lo repito, para tener una buena interpretación hay que verla, hay que tener buen ángulo, hay que tener buen posicionamiento y nada, adelantarnos a la jugada, un poco tener buena lectura. Pero después, bueno, va a ser interpretativa, tanto en las manos como otras jugadas. Pero bueno, para el árbitro es fundamental la unificación de criterio con nuestros compañeros de VAR. Nosotros mensualmente tenemos en el colegio de árbitros encuentros, que tenemos nuestros debriefing para bueno, análisis de nuestras jugadas del campeonato, con buenas decisiones,
jugadas en las cuales tratamos de mejorar para el próximo partido. Me parece que ahí está la clave, el trabajo, el encuentro. Uruguay tiene esa gran ventaja que capaz que otros países no lo tienen, que estamos todos cerca, que podemos encontrarnos cara a cara en Montevideo. Capaz que el que vive más lejos soy yo hoy por hoy, y estoy a una horita y poco de allí, y me parece que es fundamental el poder estar con nuestros pares, con nuestros colegas, intercambiar entre nosotros experiencias de cada fin de semana, y me parece que eso hace lo rico y el aprendizaje diario, y bueno, y el transmitir a las nuevas generaciones de lo que nos enfrentamos semanalmente. Esteban, ¿viste algo del Mundial de Clubes? Realmente, cuando engancho algo en la tele, trato de ver. Hoy por hoy hay muchas jugadas a veces que te llegan al celular, pero bueno, a veces que puedo, no quiero aburrir tampoco acá en casa con el tema del fútbol, pero bueno, cuando puedo, tengo un ratito, sí, trato de mirar algo. No te voy a preguntar sobre jugadas puntuales ni que opines de la labor de tus colegas, pero simplemente vos sos árbitro FIFA, ya has arbitrado competencias importantes en el continente y a nivel internacional. ¿Qué te parece esta implementación que se dio en el Mundial de Clubes de ponerle una cámara a los árbitros para mostrar en tiempo real por ahí cómo observan determinadas jugadas? Sí, es una imagen más para el televidente, para que vea un poco lo que hablábamos anteriormente con Diego del ángulo. No siempre el estar cerca te da la posibilidad de interpretar bien una jugada, porque lamentablemente a veces no la ves, hay diferentes factores, y ahí tal vez el televidente puede entender un poco más lo que vio el árbitro o lo que no pudo ver, lamentablemente por el ángulo que tenía. Me parece una herramienta positiva para el televidente en sí, para que pueda entender un poco más lo que nosotros vivimos minuto a minuto dentro de un terreno de juego. Claro, esto te lo pregunto porque ahora no recuerdo bien el partido, sé que fue en primera fase porque lo comentábamos con Alejo, nuestro productor, en su momento. Sea una jugada de un penal, obviamente en favor de uno de los equipos, que el árbitro no ve que hay penal, lo terminan llamando del árbitro y te muestra la cámara justamente del árbitro, y efectivamente era imposible que la pudiese ver porque estaba tapado por jugadores adelante, porque el ángulo capaz que no era el mejor también, como que ayuda también a entender un poco a veces, pero ¿cómo no va a ver esto? Y no, ¿qué querés? Si tiene 4 personas adelante es imposible. Exacto, es lo que te decía bueno, esa comprensión de ustedes, del televidente, a la hora del análisis arbitral, que a veces no entendemos. Estamos a veces muy cerca de la jugada y no vemos una incidencia. Bueno, el entender por qué no la vimos, pero bueno, ahí está también la corrección para el próximo partido. Como te decía, a veces un metrito para la izquierda, y tener esa autocrítica es fundamental. Pero la cámara sí ayuda, me parece, a comprender un poco la ubicación del árbitro en esta decisión. Hace un rato hablabas de la zona de capitanes, Esteban. ¿Sentís que a partir de que se ha instaurado esto en el fútbol uruguayo se protesta menos? ¿O pasó en las primeras fechas y después como que nos olvidamos del tema? Esto me parece que no es un tema de protestas, no protestas. La zona de capitanes me parece que es importante. También la comunicación con los jugadores. Yo no puedo no explicarle una jugada a un jugador o no hablarle porque no es el capitán. Obvio. Acá estamos, ellos están trabajando, yo también, son deportistas. La adrenalina que se vive minuto a minuto, uno debe entenderla. Después, bueno, hay jugadas capitales, jugadas críticas, como puede ser jugadas en el área penal, jugadas de tarjeta roja, goles, que ahí sí uno, bueno, por conocimiento sabe que pueden venir varios jugadores a pedir explicaciones. Bueno, eso es lo que tratamos de evitar, y ahí es donde se llama el capitán. Si se puede llamar a ambos para, bueno, explicarles a ambos qué se está revisando, por qué sancioné esto y por qué no lo otro, bueno, para que ellos también transmitan a sus compañeros la explicación que le dio el árbitro en ese caso. Pero bueno, tampoco no le hablo porque no es el capitán, pero la zona de capitanes tiene que ser exclusiva para bueno, jugadas capitales e importantes, que bueno, eso te lo da también el momento de cada partido. La última por un momento de una charla que estamos disfrutando muchísimo, Esteban. Recién decías, también dijiste bueno, tu pasado como futbolista, cómo te ha ayudado también en tu tarea ahora de árbitro profesional. Soy convencido que hasta, sobre todo en los tiempos que corren, porque las cosas van cambiando, que hasta en la preparación de los árbitros sería bueno que
semanalmente tuvieran, o quizás cada 15 días, un partido de fútbol ellos, que jugaran usted de repente, me parece que también le daría quizás hasta a los más jóvenes otro tipo de comprensión de determinadas situaciones. Pero te quería consultar, sé que el fútbol ha cambiado, que el arbitraje en consecuencia ha cambiado. ¿Algún veterano una vez te dijo, sos muy parecido a tu padre arbitrando, no tenés punto de contacto? ¿Te han hecho ese tipo de comentario? Sí, acá en San José, bueno, la gente que vio a mi papá arbitrar, bueno, a veces me da algún punto de comparación, más por la forma de manejar los partidos, el temperamento, esas cosas, esos genes vienen de por sí. Pero sí, alguno, bueno, hasta el día de hoy acá en San José, mi padre se llama Cono Stojic, Sí. y bueno, yo acá en San José, Conito, Así. y claro, siempre, hasta el día de hoy, vos sos hijo de fulano, y bueno, acá nos criamos en el pueblo y me lo comparan así con y siempre mejor a mi papá, eso sin duda, pero nada, a mí me llena de orgullo que siempre se acuerden de mi viejo, que también vean el crecimiento que uno ha tratado de hacer, de la carrera que siempre uno ha llevado, con aciertos, con errores, pero siempre con mucho respeto y con muchísima responsabilidad y profesionalismo. Y esa es la gran enseñanza que me dio mi papá en un nivel amateur acá en OFI, pero con una cabeza profesional, una mentalidad Claro. sumamente, sí, madura en el tema de que, bueno, y más con estas temperaturas, es el claro reflejo que a veces, bueno, cuesta salir a entrenar, cuesta salir a prepararse, pero me acuerdo de aquellos años con mi viejo y bueno, es donde, bueno, hay que sacar y dejar algunos momentos familiares y bueno, ir a entrenar, prepararse, porque bueno, el fútbol así lo demanda y los equipos se lo merecen. Esteban, muchas gracias por esta charla que realmente, como te decíamos, disfrutamos muchísimo. El deseo de éxito, de buen partido para el próximo domingo para todo el equipo arbitral, Bueno, Eduardo, te mando un abrazo extensivo ahí para Rodrigo, Diego. Un abrazo. Que disfruten esta semana, que siempre es especial para nuestro fútbol, y bueno, y que disfruten la jornada del domingo también, y siempre estamos a la orden. Gracias, abrazo grande. Muy amable. Chau, chau. Y estaba Esteban Ostojic, el árbitro del partido clásico del próximo domingo, hablando de muchos temas, hablando de una forma en la cual, como decíamos, la verdad, se disfrutan y se valoran este tipo de posibilidades.